estuve en Tailandia y me dicen, y en Japón, y me dicen que allá apenas 1% de la gente en esos países han escuchado el nombre de Cristo. 1%, porque no son países cristianos, son países budistas. Entonces hay mucho del mundo que no conoce de Cristo, pero aquí en Bolivia sí conocemos, en los países cristianos. Pero si creemos en el perdón, en el pecado, pero no entendemos bien el borramiento. Entonces vamos a repasar un poquito, hacer un resumen. Vamos a ver si yo preparé algunas cosas, a ver si lo hago bien. Pero vamos a mirar al santuario, porque en el santuario es donde se ejemplifica todo el proceso simbólicamente. En el santuario del Antiguo Testamento está todo el plan de salvación. En un año se repasa todo el año hasta el final y no ha terminado todavía el plan de salvación. Todavía Jesucristo está aplicando la sangre y algún día habrá un borramiento de pecados. Pero vamos a repasar en este servicio anual, en una forma gráfica y simbólica, lo que muestra en el santuario. Dios se lo dio a Moisés y lo hizo muy específico. Aquí vamos a ver una imagen del santuario. Lo primero que notamos aquí son las direcciones. Notará que la entrada es por el este y cuando entra el pecador al santuario está con la espalda al oriente. ¿Y por qué está con la espalda? ¿Por qué Dios puso la espalda al oriente? Porque Él sabía que los países paganos adoraban al sol. Cuando salía el sol en la mañana, todas las religiones paganas adoraban con la cara al sol saliente. Pero Dios lo hizo al opuesto, la espalda al sol saliente, para que no sean tentados para adoración al sol. Entonces, notamos eso como algo importante. Entraba y estaba el altar. Vemos algo aquí. Religiones de Egipto adoraban al sol. En India entran al agua y adoran al sol saliente. Otras religiones del mundo adoran al sol que cuando nace en la mañana. Y aún acá, en las Américas, tenemos a los incas y los aztecas que adoraban y sacrificaban al sol saliente. Entonces Dios quiso prevenir, porque la adoración al sol es paganismo, al sol. Dios quería adorar al Dios verdadero y le dio la espalda al sol saliente. Aquí vemos lo que el pecador tenía que hacer. Cuando él entraba al santuario, tenía que, por ejemplo, si una persona robaba, si una persona cometía otro pecado, tenía que confesar sus pecados, traer una oveja, confesar sus pecados sobre la cabeza del cordero y después él mismo tenía que cortarle el cuello y ponerlo sobre el altar. Es un poco triste que cada vez que tú perdías la paciencia, cada vez que le gritabas a tu esposa o la esposa al esposo, o pateabas al perro por impaciente, o injustamente retenías dinero de otro cuando vendías algo, en vez de pesar 1 kilo, pesabas un poquito menos de 1 kilo y lo vendías por 1 kilo. Y después tu conciencia te decía, no hiciste lo correcto, robaste. Entonces tenías que confesar y arreglar cuentas con tu vecino y tenías que sacrificar un cordero. Entonces yo supongo que los que más confesaban, los que más pecaban, iban sacrificando todos sus corderitos. Si tú querías aumentar corderos, mejor no pecar, ¿no? Entonces tenían que hacer eso. Era muy triste el pecador. Cortaba el cuello y después de confesar sus pecados tenía que morir el cordero.
apuntando simbólicamente al Cordero de Dios. Tengo aquí un videíto que preparé. Lo voy a leer a ver si me sale bien el tiempo y ojalá que lo leí varias veces como narrándolo, ¿no? Vamos a ver si me sale aquí. No hay audio, así que no tienen que preocuparse arriba, pero solamente yo voy a leer aquí, a ver si comienza. Ok, a ver. Durante el año, todos los días, los pecadores entraban al atrio por la puerta en el lado oriente. Ahí entraban por la puerta y ahí hacían su confesión y sacrificio. Llevaban su corderito, hacían la confesión y lo mataban como símbolo del Cordero de Dios. Cada día el sacerdote tomaba la sangre de los sacrificios y lo llevaba al lugar santo, donde estaba el candelabro, mesa de panes y el altar de incienso. Allí el sacerdote esparcía gotas de sangre como símbolo de los pecados confesados y colocaba el incienso agradable, simbolizando las oraciones de los pecadores ante Dios. Todos los pecados confesados y perdonados fueron acumulados durante todo el año en el lugar santo. Una vez al año, el sumo sacerdote, solo en el día de expiación, después de haberse bañado y haberse confesado los pecados, entraba al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto y la ley de Dios, los 10 mandamientos escritos por el mismo dedo de Dios, en piedra. Allí el sumo sacerdote tomaba los pecados confesados y después de limpiar todos los pecados acumulados, salía afuera y los ponía sus manos sobre la cabeza del chivo expiatorio, simbolizando a Satanás, el culpable de los pecados. Algún día muy pronto, nuestro sumo sacerdote celestial borrará todos los pecados de todo su pueblo y lo pondrá sobre la cabeza de Satanás. Y él cargará durante 1000 años, estará en esta tierra desierta de pecados de vida humana. Nuestro sumo sacerdote Jesucristo en el santuario celestial colocará sobre la cabeza de Satanás todos los pecados confesados, tus pecados, mis pecados, solo los pecados confesados. Los que no confiesan sus pecados cargarán ellos mismos con sus propios pecados, pero los hijos de Dios, cuyos pecados son perdonados, confesados, tendrán el perdón y todos esos pecados serán puestos sobre Satanás como el responsable y culpable de habernos causado el pecado. Repasemos algunos detalles de la palabra de Dios sobre ese proceso. De la palabra de Dios es el fundamento de toda doctrina, toda enseñanza. ¿Qué podemos aprender de la Biblia sobre el pecado? Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. También dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces ya sabemos qué es el pecado. El pecado es la infracción de la ley. Y sabemos que todos hemos pecado. ¿Hay alguien aquí que puede decir que nunca ha mentido? No podemos decir. ¿Tú has mentido? Ahora voy a hacer algo diferente. Si tú has mentido alguna vez en tu vida, levanta tu mano, por favor. Si no levantas tu mano, eres un mentiroso. Porque todos hemos pecado, ¿no es verdad? Todos. En algún momento hemos dicho algo que no es verdad. El momento que violamos la ley de Dios, somos pecadores. Y todos somos pecadores. A veces le pregunto a las personas algo más serio. ¿Tú alguna vez tomaste algo ajeno? Todos, casi todos. ¿Y qué se llama una persona que toma lo ajeno? ¿Qué se llama? Ladrón. Y al mentiroso al que miente se llama mentiroso. ¿Has pensado algo impuro alguna vez? Dios llama eso adulterio en el pensamiento. Entonces, como todos somos pecadores y todos hemos violado la ley,
¿Qué podemos aprender de la consecuencia? Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se puede hacer remisión. Entonces, la sangre es la muerte. Por eso al pecador en el santuario tenía que confesar sus pecados sobre la cabeza del Cordero, apuntando hacia Jesús, que iba a morir por nuestros pecados. Sin sangre no hay perdón de pecado. Alguien tiene que pagar por ese pecado con la muerte. ¿Tú pagas por tus pecados o por fe confías en Jesús, quien pagó por tus pecados? Si no aceptas a Jesús, tú pagas tu propio pecado. Pero en Jesús, confesando nuestros pecados, Él nos perdona, y la muerte de Cristo en la cruz, que debería haber sido nuestra muerte, es puesta en nuestro lugar y nosotros no tenemos que morir eternamente. Dios, por su gran amor, ofreció a su propio Hijo. Jesús es Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo, el Espíritu Santo. Y el Hijo ofreció su vida por nosotros. Él vivió una vida perfecta y Él murió inocentemente. Y Él en la cruz tomó todos los pecados del mundo. Aún, ¿ustedes qué piensan de Hitler? ¿Era un hombre bueno o malo? Muy malo. ¿Cuántas personas mató Hitler? Solo judíos mató 6 millones. Procesados, asesinados, matados, eliminados, quemados. Sin contar la guerra que comenzó, que mató más de 30 millones de personas. Ahora, ¿será que Jesús murió por Hitler? De lo que sabemos, Hitler nunca fue cristiano. Nunca aceptó el perdón de Dios. Él pagará, de lo que sabemos, no somos Dios, ¿no? Pero de lo que sabemos. Él pagará la cuenta suya. Es una cuenta grande. Imagínense cuando le toca pagar la cuenta y se ponga ante el tribunal de Dios y Dios le dice, por tu culpa murieron 6, 8, 10, 20 millones de personas. Ahora tú la vas a pagar porque yo soy un Dios de justicia y la justicia demanda. Ahora, vamos a hablar de la justicia. En este mundo no siempre hay justicia. ¿Qué pasa si yo soy juez y me traen a mi hijo y dicen, su hijo fue encontrado robando? Él robó a un banco. Y yo como juez digo, no, pero es mi hijo, lo voy a perdonar. ¿Eso es justicia? No. La justicia dice, el que roba va a la cárcel, el que mata la paga. Pero como es mi familia, yo lo perdono. ¿Alguien dice que eso es justo o no es justo? No es justo, ya. Entonces Dios es Dios. Viene un pecador como Hitler, mató 6 millones de personas. ¿Dios es justo o no es justo? Es justo. ¿Dios puede así nomás perdonarlo? Bueno, Hitler me dijo que lo perdone, ya es mi hijo, lo voy a perdonar. ¿Así nomás es sencillo? No. Porque alguien tiene que derramar su sangre, alguien tiene que pagar. Entonces, ¿el pecador lo paga o Dios mismo la paga? Supongamos que yo tengo una camioneta, ustedes la conocen, ahí está estacionado en mi casita. Supongamos que alguien me roba la camioneta. Entonces, y se encuentra quién lo robó. Ahora, perdón, portugués. Supongamos que se encuentra el ladrón y nos presentamos ante el juez y el juez dice, Pastor Gates, ya él confesó que él robó su camioneta, pero ya la vendió, no tiene el dinero. ¿Qué hacemos con él? Hay dos opciones. Yo podría decir que la pague de otra manera, que se vaya a la cárcel.
Esa es una forma, ¿no? Él lo paga. Él robó, él vendió, él tiene que pagar la consecuencia. O yo podría decir, yo asumo la pérdida. Yo lo voy a pagar, porque es mi camioneta y la pierdo. Entonces, suéltenlo a él, yo lo perdono. Entonces, en esa forma, yo mismo asumo la pérdida de mi camioneta y lo perdono. ¿Puedo hacer eso? Sí puedo hacer, pero igual hay una pérdida, ¿no? Alguien perdió, yo mismo. Cuando pecamos contra Dios, ¿yo la tengo que pagar o Dios la tiene que pagar? Y Dios dice, yo mismo la voy a pagar. Jesús vino y murió por nosotros y la pagó Él mismo. Mi pecado, mi rebelión, mis mentiras, mis robos, mi impureza, Él la cargó en la cruz. Por eso Dios el Padre tuvo que abandonar a su Hijo. Y Jesús estaba en la cruz, dijo, Padre, Padre. ¿Qué dijo? ¿Por qué me has abandonado? ¿Lo abandonó su Padre? Bueno, su Padre siempre lo amó, pero Él tuvo que retirarse. Y Jesús murió por la separación de Él y su Padre. Uno crucificado normalmente moría en 3 días, pero Jesús murió en 6 horas. Por el pecado, la carga que rompió su corazón, lo separó de su Padre. Y entonces, si aceptamos esa cuenta pagada en la cruz, ya, bueno, tenemos otra promesa. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Es doble. Él perdona y Él limpia. Él no solo perdona, Él nos limpia de maldad. O sea, ¿qué pasa si todos los días yo robo y digo, perdón, ya. Yo robo mañana, perdóname, ya. Robo mañana, pasado mañana, perdóname. ¿Eso estoy arrepentido yo o no? O le digo a mi esposa, me gusta esa mujer, perdóname, esposa, ya, está bien. Y mañana otra mujer, perdóname, ya. El siguiente día, otra mujer, perdóname, ya. Eso no es amor. En algún momento la esposa tiene que decir, oiga, espera. Te perdono, pero ya no, tú no quieres, no estás arrepentido, ¿vas a continuar? No. Ya no eres mi esposo. En algún momento ella tiene que rayar la cancha. Porque Dios también reconoce, si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar, pero Él no solo perdona, Él nos limpia para que ya no sigamos pecando. Ese es un proceso que se llama santificación. El perdonar se llama justificación, pero el limpiado que Él nos hace, eso se llama santificación, nos hacemos más santos, más como Él. Bueno, ¿cuán grande es el amor de Dios? Que Él no solo nos perdona, pero nos limpia y nos hace más como Él. En el cielo hay libros, hay 2 libros. Hay el libro de la vida y el libro de la muerte. Yo no sé cómo es ese libro, yo no sé si es electrónico, yo no sé si es en la mente de Dios, yo no sé dónde, pero todo está fielmente registrado. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento que yo tengo, que tú tienes, está registrado fielmente en el cielo. Cuando tú aceptas al Señor Jesús como tu Rey y Salvador, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y cada vez que tú confiesas tus pecados, antes de confesar, cada mentira, cada impaciencia, cada orgullo, desobediencia, pensamientos impuros, adulterio, fornicación, avaricia, codicia, todos los pecados que tú cometes están escritos fielmente en el cielo. Tú dices, nadie lo sabe. Mentira, Dios lo sabe. No me han descubierto en Bolivia todavía cuánto dinero he robado. No, pero está escrito en el cielo. Cada cosa que tú hagas está escrito en el libro del cielo. Pero cuando tú confiesas tu pecado y aceptas al Señor Jesús, al lado de cada pecado que tú confiesas, dice perdonado. Yo estaba viniendo ayer y
en la doble vía vi el letrero del alcalde anterior que decía, perdonazo. ¿No es verdad? ¿Qué está haciendo? Bueno, se supone que tú pagas tu cuenta, hay un porcentaje que te perdona. Cuando tú confiesas tu pecado, dice perdonado en el libro. Pero está escrito, todos mis pecados. ¿Tú te recuerdas de algún pecado que has cometido ahorita mismo? Cuando fuiste niño, cuando fuiste joven, ¿te recuerdas de un pecado? Hace unos años atrás, Dios me hizo recordar de un pecado que yo pequé contra una persona. Le hice una injusticia. Eso yo tenía nomás 17 años. Pero yo llamé a la persona. Descubrí que tenía, uno a veces nunca más se encuentra con sus amigos. Uno deja la secundaria y nunca más lo ve. Pero en este caso, después de 40 años, ¡pran!, me encontré con alguien que tenía su número. Pásame el número. Me lo pasó, yo llamé. Le llamé y me contestó. Y le dije quién era. Ay, qué placer escuchar de ti, David. Gracias, también me dieron, fulano de tal me dio tu número. ¿Sabe qué? Te estaba llamando porque, ¿te recuerdas cuando hice esto y el otro? Sí. Por favor, quisiera pedirte tu perdón. Fue injusto y quiero que me perdones. Y la persona fue muy noble, me dijo, con todo gusto, David, considérate perdonado. Qué lindo saber que ese pecado no solo está perdonado en el cielo, está perdonado por la persona aquí en la tierra. Cuando nosotros confesamos, así está escrito. Todos los pecados están registrados todavía, pero reconocemos que somos pecadores y sabemos que Satanás nos habrá tentado para pecar y hemos caído, la debilidad humana, pero le pido a Dios que me perdone y Él escribe perdonado al lado de eso. Nuestro trabajo diario es no dejar acumular los pecados. Cada vez que yo caigo, confesar mis pecados. Dios es fiel y justo. Ahora, algunos pecados son más serios que otros. Por ejemplo, si yo asesino a una persona, más complicado que robar un chicle. Si yo robo un chicle, capaz me agarren por un día. Si yo robo un auto, capaz me agarren por varios años. Si yo cometo adulterio, capaz destruyo mi familia. Si yo mato a una persona, capaz me cueste en algunos países la vida. En otros países, una vida entera en la cárcel. Pecados tienen diferentes consecuencias. Pero en el cielo, pecado es pecado. Me separa de Dios. Yo tengo que, mi trabajo diario es confesar mis pecados todos los días, para que cuando yo vaya a dormir, si algo me pasa y no amanezco en la mañana, tengo todo perdonado. Bueno, ese es mi trabajo con Dios. Señor, ayúdame a no pecar. Límpiame de toda maldad. Hazme más paciente. Pon en mí un espíritu bondadoso. Ayúdame a hablar palabras buenas en vez de impacientes. Ayúdame a comprender. Ayúdame a entender a los demás. Y no ser tan crítico y ser amable. Bueno, Dios es tan amoroso que nos perdona y nos enseña, nos ayuda y cada día voy creciendo más en la imagen de Dios. Pero ahora vamos a entrar a la parte más seria. Eso es lo básico que hemos repasado ahorita, porque algunas personas no saben. Hemos repasado algunas cosas que ustedes ya conocen, pero es necesario porque hay personas que no han sabido cómo es el proceso del perdón. En algunas religiones se castigan. En los hindúes, los budistas, a veces aún en la iglesia católica, personas se han latigado. Yo tengo un conocido en Filipinas. Ay, ¿verdad? Ya estamos entrando a la Pascua, ¿no? A la Semana Santa. En Filipinas
Hay un señor católico ahí que llegamos a conocer. Si ustedes lo buscan en el internet lo van a encontrar. Él ya tiene más de 40 años que él hace esto. Cada Semana Santa, él carga una cruz, lo va llevando y ahí tiene personas vestidos de soldados romanos y le dan latigazos y su espalda está sangrando y le dan latigazos y él carga su cruz y finalmente llega al final y la gente está llorando como si fuese un Cristo. Él llega allí, ellos plantan la cruz y lo crucifican. Le meten los clavos a las manos y a los pies. No son clavos feos, grandes como a Jesús le metieron. Son clavos de hierro inoxidable, bien puntuditos, pero igual duele cuando te penetran. Y lo crucifican y él está ahí como 3 horas en la cruz. Ya lo ha hecho casi 40 años. Imagínense 40 crucificaciones. ¿Se imaginan? Difícil, ¿no? Él piensa que él está ganando méritos con Dios. Señor, me han crucificado 40 veces. Yo creo que ahora me puedes salvar, ¿no? Le dijimos, querido amigo, Dios no te puede salvar por crucificarte 40 veces. Te puede salvar solamente por los méritos de Jesucristo, no tus propios méritos. No es necesario que hagas eso. Pero así le enseñaron y él lo hace todos los años. Y aquí en unos pocos días lo van a crucificar de nuevo. Hermano y hermana, nuestros méritos, yo soy pecador. Y yo, ya que soy pecador, no puedo hacerme no pecador. Solamente Jesucristo puede perdonarme. No es porque hago sacrificios, ni doy dinero, ni me puedo comprar la salvación. Es por la sangre de Jesucristo. Entonces, ahora vamos a ver algo. Estamos viviendo, algunos de ustedes lo saben, otros se imaginan y otros puede ser que no lo crean. Pero estamos viviendo al final de la historia del mundo. Estamos viviendo en la última generación. El mundo está acelerando hacia la crisis final. Todos saben que algo anda mal en el mundo. Todos saben que el mundo está yendo hacia una gran crisis, pero no saben lo que está por pasar, porque no entienden la Biblia y no entienden el espíritu de profecía. Lo que está por pasar es la crisis final de la historia del mundo. Y esa crisis final va a ser la última oportunidad que el mundo tiene para salvarse. Y la única manera de salvarse es en Jesucristo. Los méritos del Señor Jesús. Entonces, el proceso de perdón, yo tengo que entender, porque yo no puedo ganarme la salvación. Y mi amigo en Filipinas no puede ganarse la salvación. Él nunca va a poder dejar de ser pecador. Dios no puede salvar a nadie. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo violo a una señorita si hubiese violado a una señorita cuando yo tenía 18 años? Pero después me arrepiento. Ya no voy a violar a nadie. Pasan 30 años y no he violado a nadie, no he herido a nadie. ¿Sigo siendo violador? Pregunto, ¿sí o no? Pero ya no he violado a nadie. No, pero ya una vez lo hice, soy violador. Si yo asesino a alguien, ¿sigo siendo asesino? No lo estoy escuchando. Gracias. Entonces, ¿qué puedo hacer para no ser asesino? Tendría que devolverle la vida a la persona que maté, ¿no? Y no puedo hacer eso. Pero ¿qué pasa si me crucifican 14 veces, o 20 veces, o 40? ¿Dejo de ser pecador? No. Entonces, ¿cómo puedo dejar de ser pecador? ¿Contra quién he pecado? Contra Dios.
Solamente si Dios me perdona, puedo dejar de ser pecador. Aunque no mate a nadie, igual ya maté. Entonces, una vez yo peco, soy pecador. No puedo ser limpio del pecado a menos que Dios me perdone. Y para que Dios me perdone, solamente por la sangre de Jesucristo. Entonces, ya estamos viviendo en esta última generación. Cada ser humano en toda la tierra que tendrá que tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer con mi relación con Dios? Tengo pecados para confesar. Bueno, ya los confieso. Ahora tengo ya escrito al lado de cada pecado, a Jesucristo. Está escrito perdonado. Señor, si muero esta noche, mis pecados están perdonados. Correcto. Amén, es correcto. Pero ahora falta una cosa más. No para ser salvo, es el carácter de Dios. Satanás acusó a Dios de tener una ley injusta. Satanás pecó contra Dios, se rebeló contra Dios. Y dice, pero tu ley es injusta, nadie lo puede guardar. Y Dios dice, mi ley no es injusta, mi ley es perfecta, se puede guardar. Entonces la única cosa que Dios puede hacer es comprobar ante el universo que su ley se puede guardar. Entonces Dios está produciendo un pueblo. Jesús está en el lugar santísimo, en el juicio final. Todas las religiones cristianas, todas las iglesias cristianas creen en un juicio final. Tiene que haber un juicio final. Sin juicio no hay cómo salvar gente y no hay cómo castigar. Por ejemplo, sería justo a un acusado, es decir, él fue acusado de robo. Muy bien, senténcienlo sin escucharlo, sin ver la evidencia. ¿Eso es justo o no es? No. La justicia demanda un juicio para investigar si es verdad o no es verdad. En el Perú, en Lima, Perú, hay la Inquisición española. Tú puedes ir ahí a la Catedral de San Francisco. Por abajo de la catedral hay un túnel que va a donde estaba el juicio de la Inquisición española. Ahí hay una gran sala de juicios. Hay 3 jueces y traían al acusado. ¿De qué está acusado? ¿Es hereje? ¿Robó algo? No. ¿Mintió? No. ¿Fue un mal ciudadano? No. Pero él no creyó lo que yo creo. Entonces vamos a acusarlo de herejía. Muy bien. ¿Quién acusa? Y hay una puerta acá con un huequito así chiquitito. Y el acusador no tiene que mostrar su cara. Solo tiene que decir, yo lo vi que estaba adorando en un día que yo no adoro diferente que el mío. O yo lo vi dando un estudio bíblico. Yo lo vi predicando. Él tenía una Biblia. Y no se sabe quién está acusando. Pero el acusador acusa y los jueces lo miran y dicen, vamos a preguntar a Jesucristo si es verdad o no. Y aquí atrás de los jueces hay un crucifijo. Y le preguntan a Jesucristo, ¿este hombre debe morir o no? Y Jesucristo, el crucifijo, la estatua, y por abajo hay un cable donde los jueces están jalando un cable. ¿Eso es justicia o no es justicia? No es justicia. Entonces, en un juicio justo, tiene que haber un acusador, tiene que haber un defensor, un abogado defensor, y tiene que haber un juez justo que evalúe la evidencia y un jurado. En el jurado son neutros, evalúan y deciden es culpable o no es culpable. Dios tiene un jurado, el universo entero. Están evaluando las acusaciones. Entonces, Dios dice, el enemigo Satanás dice que la ley es injusta, no se puede guardar. Entonces, Dios tiene que producir evidencia para comprobar que es justo y lo está haciendo con esta generación. Y cuando termine su proceso y produzca la evidencia, Él va a borrar y tu nombre va a aparecer así, pero David Gates. Ningún pecado está registrado. No existe ningún registro de mis pecados. Han sido borrados
y colocado sobre la cabeza de Satanás. Me han declarado perfecto, sin pecado. ¿Cómo es posible? ¿Sabes cómo es posible? Porque Jesucristo tomó mi vida de pecado y pagó mi cuenta. Y Jesucristo tomó su vida perfecta y me lo colocó sobre mí. Y cuando miran allí, ven la vida de Jesucristo, no ven mi vida. ¿Ustedes creen que yo he mentido? ¿No quieren decir? ¿Ustedes creen que alguna vez he mentido? Sí. ¿Ustedes creen que alguna vez he tomado lo ajeno? Hoy tienen razón. Yo me recuerdo cuando he tomado lo ajeno. En Estados Unidos, cuando yo tenía 15 años, estábamos por salir a un campamento de conquistadores y me di cuenta que no tenía chicle. Me fui corriendo a la tienda y nadie estaba mirando. ¡Plac! Me agarré un montón de chicle y me lo metí al bolsillo y me salí. Corriendo de nuevo al autobús y cuando llegué, se había caído el chicle de mi bolsillo. Nunca comí el chicle, pero me lo robé. 20 años después, fui, confesé y pagué por el chicle. Sí, el tío David ha sido ladrón. ¿Ustedes piensan que alguna vez me enojé injustamente con alguien? Sí. ¿Perdí mi paciencia? Mi esposa sabe que yo nunca pierdo la paciencia. Mentira. Soy mentiroso también. He perdido la paciencia muchas veces. ¿Y será que yo alguna vez he pensado algo inmoral también? Todos. Entonces, ¿cómo puedo ser declarado perfecto? ¿Cómo es que Dios me puede borrar los pecados? Cuando el proceso del santuario, el sumo sacerdote terminaba su trabajo, todos los pecados fueron borrados y colocados sobre el chivo expiatorio. Y Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, está en el cielo hoy en día, en el lugar santísimo, y está terminando su trabajo. Y cuando termine su trabajo, va a colocar los pecados perdonados sobre el culpable Satanás. Hermanos, eso está pasando ahora mismo. Mire, ¿cuándo va a pasar eso? Primero, Jesús se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. O sea, tan como Cristo voy a hacer, que lo que yo quiero hacer es lo que Cristo quiere que yo sea. En el conflicto de los siglos, la purificación del santuario era el último servicio efectuado por el sumo sacerdote en el ciclo anual de su ministerio. Era el acto final de la obra de expiación. Prefiguraba la obra final en el ministerio de nuestro sumo sacerdote en el cielo, Jesucristo, en el acto de borrar los pecados de su pueblo que están consignados en los libros celestiales. Este servicio envuelve una obra de juicio y precede inmediatamente la venida de Cristo en las nubes de los cielos con gran poder y gloria. Justamente antes que venga Cristo, Él tiene que terminar el juicio, borrar los pecados y colocarlos sobre Satanás. Y Cristo está por venir. Y tu carácter y mi carácter tiene que pasar por ese juicio. Tenemos que estar escondidos en Cristo. Tenemos que aceptarlo como Salvador. Tenemos que someterlos a Él todo. La verdad es que yo no sé cómo lo va a hacer. Me miro a mí mismo y digo, imposible. ¿Cómo Dios me va a dejar como perfecto? Es un trabajo que solo Dios sabe hacer. Pero por fe, yo creo con todo mi corazón que Dios va a completar la obra que Él ha comenzado en mí y ha comenzado en ti. Tenemos que aceptarlo por fe. Tenemos que cooperar. Las Olimpiadas. ¿Ustedes piensan que en las Olimpiadas un atleta gana un medallón de oro si no coopera con su entrenador? Él le dice, levántate a las 4 de la mañana y corre 2 kilómetros. No quiero. Vas a comer esto y no vas a comer helados. Vas a ser vegetariano y vas a comer hartos de esto y verduras y otros para que tengas más energía. Vas a comer menos grasa. Vas a tomar mucha agua. No quiero. ¿Ustedes piensan que es posible ganar en las Olimpiadas si no coopero con mi entrenador?
no podemos tampoco llegar al final si no cooperamos con Dios. Tenemos que entender y cooperar. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿De qué está hablando ahí? La lluvia tardía. En nuestros días, dentro de poco tiempo, se va a derramar el Espíritu Santo en gran poder y tenemos que tener todo en orden y borrado. Hermanos, no estamos jugando. Las 10 vírgenes, que es en Mateo 25, cuando llegó el momento, los que se prepararon entraron a la boda y los que no se prepararon y no tenían aceite, nunca lograron entrar. Estamos vaciando nuestros corazones de todo egoísmo, purificándolos y preparándolos para recibir la lluvia tardía del cielo. Ahora es el momento en que debemos confesar y abandonar nuestros pecados para que puedan ir de antemano al juicio y ser borrados. Bueno, nuestro tiempo va rápido, así que vamos a terminar. Muy pronto es el momento cuando Cristo viene y nos va a llevar a nuestro hogar celestial. Muy pronto, en esta vida, la última generación. Ya hemos hablado de los tiempos de profecías. Nadie sabe el día ni la hora, pero sabemos cuándo están las puertas, aún a las puertas. Jesús dijo en Mateo 24. Entonces ya llegó la generación que tiene que completar la obra, tener sus pecados borrados, y nosotros tenemos que cooperar como nuestro sumo sacerdote para que nos borre los pecados y seamos declarados perfectos. Yo no sé cómo lo va a hacer Dios, pero estoy seguro que lo va a hacer. Y confío que lo va a hacer, y Él sabe cómo hacerlo, porque Dios es Dios. Qué bueno es Dios, que nos ha llamado, nos ha adoptado y nos ha hecho hijos e hijas de Dios. Qué amor de Dios, por dar su Hijo, por invitarnos a formar parte de la familia real, por declararnos perfectos cuando somos tan débiles, por darnos la vida de Cristo cuando nuestra vida Él la tomó en la cruz y Él murió lo que teníamos que haber muerto nosotros. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre nuestro. Te podemos llamar Padre porque nos has adoptado a la familia real. Siendo concebido en el pecado, habiendo nacido, habiendo sido criado en un ambiente de pecado, que hemos tenido un carácter pecaminoso, habiendo pecado tantas veces y mal reflejado el carácter tuyo, nos has ofrecido la vida de Cristo. Perdona nuestros pecados. Perdona cada falta que hemos hecho. Aceptamos la sangre de Cristo en nuestro lugar y recibimos el perdón de pecado, y escrito al lado de cada pecado que confesamos está la palabra perdonado. No parte, no 30%, 100%. Gracias. Y ahora algún día, Señor, muy pronto, borra esos pecados y coloca en su lugar el carácter de Cristo y en nuestros corazones también. Gracias por darnos este privilegio de estar juntos hoy día. Te lo agradecemos en el precioso y todopoderoso nombre de nuestro Rey Jesús. Amén. A lo largo de toda la historia de la humanidad, Dios ha manifestado una paciencia que supera la comprensión humana. Desde el momento en que nuestros primeros padres cayeron en pecado, el cielo puso en marcha un plan de rescate destinado a ofrecer esperanza a una raza condenada a la muerte eterna. Generación tras generación, el Señor ha enviado advertencias, mensajes de misericordia, llamados al arrepentimiento y oportunidades para volver a Él. Ningún ser humano podrá decir jamás que fue abandonado sin oportunidad de salvación. La historia del mundo es, en gran medida, la historia de una misericordia divina que ha luchado constantemente contra la rebelión humana. Sin embargo, las enseñanzas del espíritu de profecía presentan una realidad profundamente solemne,
llegará un momento en que la última invitación será pronunciada, la última advertencia será dada y la última oportunidad de arrepentimiento será ofrecida al mundo. Esta verdad resulta difícil de aceptar para muchos porque revela la seriedad del pecado y la realidad de la responsabilidad humana. Existe la tendencia a imaginar que la misericordia divina continuará indefinidamente sin importar las decisiones de las personas. Sin embargo, la historia bíblica demuestra repetidamente que Dios establece límites cuando la humanidad rechaza persistentemente su gracia. Ocurrió antes del diluvio. Ocurrió con Sodoma y Gomorra. Ocurrió con Jerusalén cuando rechazó a su Mesías. Y las enseñanzas inspiradas indican que ocurrirá nuevamente a escala mundial antes del regreso de Cristo. No porque Dios deje de amar a los seres humanos, sino porque llegará un momento cuando cada individuo habrá tomado una decisión definitiva respecto a la verdad. El espíritu de profecía presenta el mensaje final de Dios al mundo como la manifestación más poderosa de misericordia jamás otorgada a la humanidad. Antes de que los juicios finales sean derramados sobre la tierra, el Señor realizará una obra extraordinaria para alcanzar a millones de personas. El objetivo divino no es destruir, sino salvar. El corazón de Dios siempre busca rescatar antes que condenar. Cada advertencia profética es en realidad una manifestación de amor. Cada llamado al arrepentimiento constituye una evidencia de misericordia. Cada mensaje solemne es una invitación para escapar de la destrucción que inevitablemente produce el pecado. Por esta razón, la última proclamación del Evangelio será simultáneamente el mensaje más poderoso de esperanza y la advertencia más solemne jamás escuchada por el mundo. Una de las características más impresionantes de esta última oportunidad es que la verdad será presentada con una claridad sin precedentes. Durante siglos, muchos han permanecido en la ignorancia debido a tradiciones religiosas, falsas enseñanzas, prejuicios culturales o falta de acceso a la luz. Sin embargo, antes del fin, Dios permitirá que la verdad sea proclamada de manera tan amplia y poderosa que las personas tendrán la oportunidad de tomar una decisión informada. El conflicto final no girará principalmente alrededor de la ignorancia. Girará alrededor de la elección consciente entre la verdad y el error. Los habitantes del mundo serán confrontados con los reclamos de Dios de una manera que revelará la verdadera condición de sus corazones. El Espíritu Santo desempeñará un papel central en esta obra final. Las enseñanzas inspiradas describen un derramamiento extraordinario de poder espiritual sobre el pueblo de Dios. Así como la lluvia temprana permitió el nacimiento y crecimiento de la Iglesia apostólica, la lluvia tardía preparará la cosecha final de la tierra. Este poder no será concedido para exaltar a seres humanos ni para producir admiración hacia determinados líderes religiosos. Será otorgado para glorificar a Cristo y para llevar a las personas a una decisión definitiva respecto a la salvación. Bajo esta influencia divina, el mensaje final llegará a regiones, culturas y grupos humanos que anteriormente parecían inaccesibles. Sin embargo, la última oportunidad no solamente consistirá en la proclamación verbal de la verdad. También incluirá la manifestación visible del carácter de Cristo en la vida de su pueblo. El espíritu de profecía enseña que el argumento más poderoso a favor del Evangelio siempre ha sido una vida transformada. El mundo ha escuchado innumerables sermones, leído incontables libros y contemplado múltiples movimientos religiosos. Pero antes del fin, Dios tendrá un pueblo cuya experiencia espiritual constituirá una demostración viviente del poder de la gracia. Sus vidas reflejarán el amor, la pureza, la humildad y la fidelidad de Cristo. A través de ellos, el mundo verá una evidencia tangible de que el Evangelio posee poder para transformar completamente el corazón humano. Esta última oportunidad será necesaria porque el mundo se encontrará en una condición de engaño espiritual sin precedentes. El espíritu de profecía describe una época donde la verdad será mezclada con error de maneras extremadamente sutiles.
Las apariencias religiosas engañarán a muchos. Habrá una creciente tendencia a sustituir la obediencia por emociones, la verdad por tradiciones humanas y la santidad por una religión superficial. Millones creerán estar siguiendo a Dios mientras en realidad estarán alejándose de sus caminos. Precisamente por esta razón, el mensaje final deberá desenmascarar los engaños del enemigo y llamar a las personas a una relación auténtica con Cristo. La misericordia divina se manifestará incluso hacia aquellos que han vivido durante años en oposición a la verdad. Uno de los aspectos más conmovedores de las enseñanzas inspiradas es la insistencia de Dios en seguir llamando a los pecadores mientras exista esperanza de respuesta. El Señor no abandona fácilmente a ningún ser humano. Su paciencia excede todo cálculo humano. Aun aquellos que han rechazado repetidamente las invitaciones divinas continuarán siendo objeto de llamados de misericordia. Sin embargo, llegará un momento cuando la resistencia persistente endurecerá tanto el corazón que la persona ya no deseará arrepentirse. El problema no será que Dios deje de llamar. El problema será que el individuo ya no querrá escuchar. Las escenas finales de la historia humana revelan un contraste extraordinario entre la misericordia de Dios y la obstinación del pecado. Mientras el cielo despliega sus últimos recursos para salvar, una gran parte de la humanidad continuará resistiendo la influencia del Espíritu Santo. Esta resistencia no será producto de falta de evidencia. Tampoco será consecuencia de ausencia de oportunidades. Será el resultado de decisiones repetidas que habrán moldeado el carácter. Cada vez que una persona rechaza la verdad, le resulta más fácil rechazarla nuevamente. Cada acto de desobediencia fortalece las cadenas del pecado. Por eso la preparación espiritual no puede posponerse indefinidamente. El carácter se forma día tras día, decisión tras decisión. El espíritu de profecía describe la proclamación final del Evangelio como una obra mundial. Ninguna nación quedará completamente sin advertencia. Ninguna cultura quedará totalmente sin luz. Ningún pueblo será abandonado sin oportunidad de escuchar el llamado divino. Dios hará todo lo que sea compatible con la libertad humana para alcanzar a cada persona posible. Esta realidad revela la extraordinaria justicia del juicio final. Cuando llegue el momento de rendir cuentas, nadie podrá afirmar que fue condenado sin haber tenido oportunidad de elegir. El universo entero reconocerá que Dios hizo todo lo posible para salvar. Resulta profundamente significativo que la última oportunidad del mundo esté vinculada al carácter de Dios. El gran conflicto siempre ha girado alrededor de la cuestión de quién es realmente Dios. Satanás ha procurado presentarlo como severo, arbitrario e injusto. Sin embargo, los acontecimientos finales revelarán exactamente lo contrario. El mundo contemplará una paciencia infinita, una misericordia inagotable y un amor que persiste hasta el último momento posible. Incluso cuando la humanidad se acerque al borde de la destrucción, el cielo continuará extendiendo invitaciones de gracia. La última advertencia será también la última demostración del inmenso amor divino. Al mismo tiempo, esta oportunidad final pone de manifiesto la enorme responsabilidad de cada individuo. Nadie puede permanecer neutral frente al llamado de Dios. Cada persona deberá decidir qué hará con la verdad que reciba. Algunos permitirán que la gracia transforme sus vidas. Otros endurecerán sus corazones. Algunos seguirán a Cristo sin importar el costo. Otros preferirán la aprobación del mundo. Algunos aceptarán el sacrificio necesario para obedecer. Otros elegirán la comodidad de la desobediencia. Y precisamente estas decisiones determinarán el destino eterno. Por esta razón, la última oportunidad que el mundo tendrá para salvarse no es simplemente un evento profético futuro. En cierto sentido, ya ha comenzado. Cada llamado al arrepentimiento, cada estudio de la palabra, cada impresión del Espíritu Santo y cada invitación a acercarse a Cristo forman parte de esa obra de misericordia.
El cielo continúa llamando. La gracia continúa actuando. La puerta de la misericordia permanece abierta. Pero las enseñanzas inspiradas nos recuerdan que esa puerta no permanecerá abierta para siempre. Llegará el día cuando la última invitación habrá sido pronunciada y la última decisión habrá sido tomada. Por eso el mensaje central de esta solemne realidad no es el temor, sino la urgencia. Dios desea que los seres humanos respondan ahora, mientras la gracia todavía habla al corazón. Quiere que acepten hoy la salvación que tan generosamente ofrece. Quiere que permitan al Espíritu Santo realizar su obra transformadora antes de que llegue el momento cuando ya no existan más oportunidades. La última oportunidad del mundo será también la demostración final de que Dios hizo todo lo posible para salvar a la humanidad. Y cuando esa obra concluya, el universo entero reconocerá que el Señor fue perfectamente justo, infinitamente misericordioso y absolutamente fiel en todos sus caminos. Si existe un acontecimiento que revela de manera extraordinaria la misericordia de Dios hacia un mundo que se aproxima rápidamente a su desenlace final, es la obra conocida en el espíritu de profecía como el fuerte clamor unido a la lluvia tardía. Este evento representa la manifestación culminante del poder del Espíritu Santo sobre la Iglesia remanente y constituye la última gran invitación de gracia dirigida a la humanidad antes del cierre definitivo de la puerta de la misericordia. No será simplemente una campaña evangelística más grande que las anteriores. No será únicamente un aumento de actividad religiosa. Será una intervención sobrenatural del cielo en los asuntos humanos, diseñada para iluminar la tierra con la gloria del carácter de Dios y confrontar a cada persona con una decisión eterna. A través de toda la historia bíblica, Dios ha utilizado derramamientos especiales de su Espíritu para impulsar momentos decisivos en el desarrollo de su obra. El día de Pentecostés constituye uno de los ejemplos más conocidos. Sin embargo, las enseñanzas inspiradas señalan que la manifestación final del Espíritu Santo superará en alcance y resultados todo lo ocurrido anteriormente. La Iglesia Apostólica recibió poder para iniciar la proclamación mundial del Evangelio. El pueblo de Dios en el tiempo del fin recibirá poder para concluirla. Lo que comenzó con la lluvia temprana alcanzará su culminación mediante la lluvia tardía. Y así como la lluvia natural madura la cosecha poco antes de la siega, la lluvia tardía preparará la cosecha espiritual de la tierra para el regreso de Cristo. Una de las verdades más impactantes relacionadas con esta experiencia es que Dios no permitirá que el mundo llegue a su fin sin haber recibido una advertencia clara, poderosa e inconfundible. El Señor no actúa impulsivamente. No ejecuta juicios sin antes ofrecer oportunidades suficientes para el arrepentimiento. El fuerte clamor constituye precisamente esa demostración final de misericordia. Será la evidencia de que el cielo agotó todos los recursos compatibles con la libertad humana para rescatar a los hombres y mujeres atrapados en el engaño espiritual. Antes de que caigan los juicios finales, el mundo escuchará el llamado más solemne y más poderoso jamás pronunciado desde la caída de Adán. El espíritu de profecía describe esta obra como una iluminación global. La tierra entera será alumbrada con la gloria de Dios. Esta expresión posee un significado mucho más profundo que una simple difusión de información religiosa. La gloria de Dios es su carácter. Por lo tanto, la iluminación final del mundo no consistirá únicamente en la proclamación de doctrinas correctas. Incluirá también una revelación extraordinaria del amor, la justicia, la misericordia y la santidad divinas. Las personas verán reflejado el carácter de Cristo en aquellos que proclaman el mensaje. La verdad no será solamente escuchada, será contemplada en vidas transformadas por la gracia. Uno de los aspectos más sorprendentes de esta obra final es que Dios utilizará instrumentos aparentemente débiles para cumplir propósitos inmensos. Las enseñanzas inspiradas indican repetidamente que el éxito del fuerte clamor no dependerá principalmente de recursos humanos,
estructuras organizacionales impresionantes o talentos extraordinarios. El factor decisivo será la presencia del Espíritu Santo. El poder no procederá de la capacidad humana, sino de la intervención divina. Personas humildes, muchas veces desconocidas para el mundo, serán utilizadas poderosamente para proclamar el mensaje final. El cielo demostrará una vez más que la eficacia de la obra no depende de la grandeza del instrumento, sino de la grandeza de aquel que lo utiliza. Sin embargo, la lluvia tardía no será concedida arbitrariamente. Existe una preparación previa necesaria para recibir esta bendición. El espíritu de profecía enseña que aquellos que esperan participar en esta experiencia deben permitir que el Espíritu Santo realice una obra profunda de purificación en sus vidas. Dios no puede derramar plenamente su poder sobre corazones que todavía están aferrados conscientemente al pecado. La lluvia tardía no viene para reemplazar la santificación, viene para coronarla. No viene para realizar instantáneamente una obra que fue descuidada durante años. Viene sobre aquellos que han estado caminando con Dios, creciendo en gracia y permitiendo que el carácter de Cristo sea formado en ellos. Esta realidad posee enormes implicaciones para la Iglesia actual. Muchas personas esperan participar en los acontecimientos finales mientras descuidan la preparación espiritual presente. Imaginan que recibirán poder especial en el futuro aunque no estén buscando una relación profunda con Cristo hoy. Pero las enseñanzas inspiradas muestran exactamente lo contrario. La preparación para recibir la lluvia tardía ocurre ahora. Cada victoria sobre el pecado, cada acto de obediencia motivado por amor, cada experiencia de comunión con Dios y cada paso de fe forman parte de esa preparación. El fuerte clamor será la culminación de una experiencia espiritual desarrollada durante años de fidelidad. El mundo al cual llegará este mensaje final estará sumido en una profunda confusión espiritual. Las líneas entre la verdad y el error habrán sido deliberadamente oscurecidas. Las tradiciones humanas habrán sustituido en muchos casos la autoridad de la palabra de Dios. La religión emocional habrá reemplazado la verdadera conversión en innumerables vidas. El materialismo dominará gran parte del pensamiento humano. Y al mismo tiempo, una creciente crisis mundial llevará a millones a buscar respuestas espirituales. Precisamente en ese contexto de incertidumbre y necesidad, el fuerte clamor resonará con extraordinaria claridad. El mensaje final llegará a personas cuyos corazones han sido preparados por las circunstancias y por la obra silenciosa del Espíritu Santo. Una de las características más conmovedoras de esta etapa final será la salida de muchas personas sinceras que actualmente se encuentran en sistemas religiosos donde la verdad ha sido mezclada con error. El espíritu de profecía enseña que Dios tiene hijos sinceros dispersos en diversas comunidades religiosas alrededor del mundo. Muchos de ellos sirven al Señor según la luz que poseen. Aman a Dios, aunque todavía no comprenden plenamente ciertas verdades. Durante el fuerte clamor, estos individuos escucharán el llamado divino con una claridad especial. Reconocerán la voz del buen pastor y responderán con fidelidad. Este movimiento espiritual será uno de los mayores triunfos de la gracia divina en toda la historia humana. Sin embargo, la proclamación final también provocará oposición intensa. Cada avance de la verdad siempre ha encontrado resistencia. La luz expone el error, y aquellos que prefieren las tinieblas reaccionan contra ella. A medida que el mensaje final se expanda, aumentarán los esfuerzos para desacreditarlo, ridiculizarlo y silenciarlo. El enemigo comprenderá que dispone de poco tiempo y movilizará todos sus recursos para impedir que las personas respondan al llamado de Dios. Pero precisamente en medio de esta oposición se manifestará el poder extraordinario del Espíritu Santo. Lo que parecería un obstáculo insuperable se convertirá en una oportunidad para que Dios revele su poder. Las enseñanzas inspiradas presentan un cuadro profundamente emocionante de este periodo.
Millones de personas estarán tomando decisiones eternas. Ángeles colaborarán activamente con los mensajeros humanos. El Espíritu Santo impresionará corazones en lugares donde aparentemente no existe interés espiritual. Personas que durante años parecieron indiferentes responderán repentinamente al llamado divino. Individuos que habían permanecido atrapados en sistemas de error encontrarán el valor para obedecer la verdad. Familias enteras serán transformadas. Comunidades completas serán impactadas por el poder del Evangelio. Será una de las manifestaciones más gloriosas de la misericordia divina desde el inicio de la historia humana. Lo más extraordinario de todo es que esta obra final revelará plenamente el carácter de Dios ante el universo. Durante siglos, Satanás ha intentado presentar al Creador como severo e injusto. Sin embargo, el fuerte clamor mostrará un Dios que continúa llamando incluso cuando el mundo se acerca a la rebelión definitiva. Mostrará un Dios que sigue extendiendo misericordia cuando la humanidad apenas la aprecia. Mostrará un Dios que lucha por rescatar hasta el último pecador que esté dispuesto a escuchar su voz. Cada llamado al arrepentimiento, cada advertencia solemne y cada invitación de gracia constituirán evidencias del amor infinito del cielo. Finalmente, el fuerte clamor representará la última gran oportunidad colectiva para el mundo. Después de que este mensaje haya cumplido su propósito, cada persona habrá tomado una decisión definitiva. Algunos habrán aceptado la verdad y permitido que Cristo transforme sus vidas. Otros habrán rechazado persistentemente las invitaciones divinas. El universo entero reconocerá entonces que Dios actuó con perfecta justicia y misericordia. Nadie podrá afirmar que no recibió suficiente luz. Nadie podrá decir que el cielo no hizo todo lo posible para salvarlo. Por esta razón, el estudio de la lluvia tardía y el fuerte clamor no debería producir curiosidad meramente profética. Debería despertar una profunda preparación espiritual. La pregunta más importante no es cuándo ocurrirá exactamente esta experiencia, sino si estamos permitiendo que Dios nos prepare para participar en ella. El mismo Espíritu Santo que será derramado abundantemente en el tiempo final está obrando hoy. El mismo Cristo que dará poder a sus mensajeros finales está llamando ahora a la consagración. Y el mismo Dios que iluminará la tierra con su gloria desea comenzar hoy esa obra transformadora en cada corazón dispuesto a entregarse completamente a su voluntad. Entre todos los mensajes proféticos relacionados con los acontecimientos finales, pocos poseen una solemnidad comparable al anuncio de la caída de Babilonia y al llamado divino dirigido a los hombres y mujeres sinceros que aún permanecen dentro de sistemas religiosos contaminados por el error. Este mensaje no surge de un espíritu de condenación ni de superioridad religiosa. Surge del amor de Dios por millones de personas que desean servirle sinceramente, pero que se encuentran atrapadas en estructuras espirituales donde la verdad ha sido mezclada con tradiciones humanas, filosofías engañosas y enseñanzas que gradualmente han oscurecido el carácter de Dios. El llamado final del cielo constituye una de las manifestaciones más conmovedoras de la misericordia divina porque revela a un Dios que se niega a abandonar a sus hijos aun cuando éstos se encuentren rodeados de confusión espiritual. Para comprender plenamente la importancia de este mensaje es necesario entender que Babilonia representa mucho más que una organización específica o un sistema religioso aislado. En las enseñanzas del espíritu de profecía, Babilonia simboliza la confusión espiritual que surge cuando la verdad divina es mezclada con el error humano. Desde los días de la antigua Babel, donde los hombres intentaron construir una religión basada en sus propios planes y ambiciones, hasta los sistemas religiosos modernos que colocan las tradiciones humanas por encima de la autoridad de Dios, el principio fundamental permanece inalterable. Babilonia representa la sustitución de la verdad revelada por conceptos desarrollados según la sabiduría humana. Representa el intento de acercarse a Dios sin someterse completamente a su voluntad.
Uno de los aspectos más solemnes de las escenas finales es que esta confusión alcanzará proporciones mundiales. El espíritu de profecía describe una época en la cual las apariencias religiosas serán extraordinariamente engañosas. Habrá una enorme actividad espiritual. Se hablará constantemente de Dios. Se realizarán manifestaciones impresionantes de poder religioso. Se promoverán movimientos que aparentarán gran devoción. Sin embargo, detrás de muchas de estas expresiones existirá una profunda desviación de la verdad bíblica. El enemigo comprenderá que sus engaños más eficaces no consisten en atacar frontalmente la religión, sino en corromperla desde dentro. Su estrategia más peligrosa será ofrecer una espiritualidad que conserve la apariencia de piedad mientras elimina la necesidad de una obediencia completa a Dios. Esta situación hará necesario un llamado final extraordinariamente claro. Dios no permitirá que millones de personas sinceras permanezcan en la oscuridad sin recibir una oportunidad para reconocer la verdad. El mensaje celestial resonará con poder creciente: «Salid de ella, pueblo mío». Estas palabras revelan algo profundamente conmovedor acerca del carácter de Dios. Incluso dentro de sistemas contaminados por el error, el Señor reconoce a hombres y mujeres que todavía le pertenecen. Ve corazones sinceros donde los seres humanos solo observan afiliaciones religiosas. Conoce a aquellos que han vivido según la luz disponible para ellos. Esta invitación final no estará basada principalmente en argumentos humanos. El Espíritu Santo desempeñará un papel decisivo en este proceso. Muchos individuos que durante años aceptaron determinadas enseñanzas comenzarán a experimentar una profunda inquietud espiritual. Las doctrinas que antes parecían satisfactorias dejarán de proporcionar paz. Las contradicciones entre la palabra de Dios y las tradiciones humanas se volverán cada vez más evidentes. La conciencia será despertada. El Espíritu Santo abrirá entendimientos, removerá prejuicios y permitirá que la verdad sea contemplada con una claridad que anteriormente parecía imposible. Lo que durante mucho tiempo estuvo oculto comenzará a ser revelado. Uno de los elementos más impresionantes de esta experiencia será la decisión que millones tendrán que tomar entre la verdad y la comodidad. Salir de Babilonia no será simplemente un cambio de afiliación religiosa. Para muchos significará enfrentar oposición familiar, pérdida de amistades, incomprensión social y sacrificios personales significativos. A lo largo de la historia, la obediencia a Dios siempre ha requerido valor moral. Los profetas enfrentaron rechazo. Los apóstoles soportaron persecución. Los reformadores pagaron un alto precio por seguir la verdad. De la misma manera, quienes respondan al llamado final deberán decidir si aman más la aprobación humana o la aprobación divina. Sin embargo, el espíritu de profecía presenta una realidad profundamente esperanzadora. Aunque el costo de obedecer será elevado, las bendiciones espirituales serán inmensamente mayores. Aquellos que respondan al llamado del cielo descubrirán una experiencia más profunda con Cristo. Comprenderán la verdad con una claridad nueva. Experimentarán una comunión más íntima con Dios. Y encontrarán la paz que surge cuando la conciencia está en armonía con la voluntad divina. Lo que inicialmente parecía una pérdida será reconocido finalmente como una ganancia eterna. A medida que el fuerte clamor avance, la separación entre la verdad y el error se volverá cada vez más visible. Durante siglos, muchas diferencias doctrinales permanecieron parcialmente ocultas debido a circunstancias históricas o limitaciones en la comprensión humana. Pero las escenas finales traerán claridad. Las cuestiones fundamentales relacionadas con la autoridad de Dios, la obediencia, la adoración y la lealtad espiritual serán presentadas de manera tan evidente que cada persona tendrá que tomar una posición. El conflicto final no permitirá neutralidad. Nadie podrá permanecer indefinidamente entre dos opiniones. El mundo entero será confrontado con una decisión.
Las enseñanzas inspiradas muestran que este proceso de separación no ocurre porque Dios disfrute dividiendo a las personas. Ocurre porque la verdad posee una naturaleza que inevitablemente produce decisiones. Cuando la luz brilla con suficiente intensidad, las personas revelan aquello que realmente aman. Algunos aman la verdad aun cuando exige sacrificio. Otros prefieren conservar la comodidad aun cuando reconocen interiormente que están resistiendo la voluntad divina. La separación final simplemente pondrá de manifiesto aquello que durante mucho tiempo permaneció oculto en el corazón. Uno de los aspectos más conmovedores de esta etapa final es que el llamado divino continuará resonando mientras exista esperanza de respuesta. Dios no abandona fácilmente a nadie. Incluso aquellos que durante años resistieron la verdad seguirán recibiendo invitaciones de misericordia. El cielo agotará todos los recursos compatibles con la libertad humana para rescatar a los sinceros. Los ángeles colaborarán activamente en esta obra. El Espíritu Santo impresionará corazones. Circunstancias providenciales abrirán oportunidades inesperadas. Personas aparentemente imposibles de alcanzar responderán al llamado. La misericordia divina continuará actuando hasta el último momento permitido por la justicia. Sin embargo, también llegará el momento cuando las decisiones se volverán definitivas. El espíritu de profecía describe una progresiva consolidación de posiciones espirituales. Aquellos que aman la verdad se aferrarán a ella con mayor firmeza. Aquellos que rechazan la luz endurecerán cada vez más sus corazones. La neutralidad desaparecerá. Las convicciones se fortalecerán. Y el carácter desarrollado mediante años de decisiones será plenamente revelado. Esta es una de las razones por las cuales la última oportunidad del mundo posee tanta importancia. No se trata simplemente de aceptar cierta información religiosa. Se trata de permitir que la verdad transforme completamente la vida. Resulta significativo que el llamado a salir de Babilonia esté estrechamente relacionado con la revelación del carácter de Dios. El conflicto final no gira únicamente alrededor de doctrinas correctas. Gira alrededor de quién es realmente Dios. Durante siglos, Satanás ha distorsionado la imagen divina mediante falsas enseñanzas que presentan al Creador como severo, arbitrario o indiferente. Pero el mensaje final revelará la verdadera belleza del carácter de Cristo. Las personas serán atraídas no solamente por la fuerza de los argumentos bíblicos, sino por la revelación del amor divino manifestado en la vida de aquellos que proclaman el mensaje. La salida de Babilonia constituye, en última instancia, una invitación a una relación más profunda con Jesús. Dios no llama a las personas simplemente para que abandonen el error. Las llama para que entren en una experiencia más plena con la verdad. No las invita solamente a dejar atrás sistemas defectuosos. Las invita a acercarse más a Cristo. El objetivo final no es la separación por sí misma. Es la restauración espiritual. Es la preparación de un pueblo que refleje plenamente el carácter del Salvador. Cuando finalmente esta obra alcance su culminación, el universo entero contemplará una de las mayores demostraciones de la gracia divina. Millones habrán respondido al llamado celestial. Personas provenientes de diversos trasfondos religiosos estarán unidas por una misma lealtad a Cristo. La verdad habrá triunfado sobre el engaño. La luz habrá penetrado las tinieblas. Y quedará demostrado una vez más que el amor de Dios es capaz de alcanzar incluso a quienes parecían más alejados de la verdad. Por eso el mensaje «Salid de ella, pueblo mío» constituye mucho más que una advertencia profética. Es una declaración de amor. Es la voz del buen pastor buscando a sus ovejas dispersas. Es la última gran invitación de misericordia dirigida a un mundo que se aproxima rápidamente a su destino eterno. Y es la evidencia de que, hasta el último instante posible, Dios seguirá luchando por rescatar a todos aquellos que estén dispuestos a escuchar su voz.
Entre todas las verdades solemnes presentadas por el espíritu de profecía, pocas producen una impresión tan profunda como la realidad del cierre definitivo de la gracia. A lo largo de los siglos, Dios ha extendido su misericordia a una humanidad rebelde con una paciencia que desafía toda comprensión. Ha soportado el rechazo, la indiferencia, la incredulidad y la abierta rebelión de millones de seres humanos. Ha enviado profetas, reformadores, mensajeros y advertencias. Ha derramado bendiciones sobre justos e injustos. Ha llamado repetidamente al arrepentimiento. Sin embargo, las enseñanzas inspiradas revelan que llegará un momento cuando la obra de intercesión de Cristo en favor de la humanidad concluirá. La última decisión habrá sido tomada. El último caso habrá sido examinado. La última oportunidad habrá pasado. Entonces la puerta de la gracia se cerrará para siempre. Esta realidad no debe entenderse como un acto arbitrario ni impulsivo de parte de Dios. Todo lo contrario. El cierre de la gracia representa precisamente la demostración final de que el cielo hizo todo lo posible para salvar a la humanidad. Durante miles de años, el amor divino ha luchado contra el pecado. La misericordia ha extendido innumerables oportunidades. El Espíritu Santo ha trabajado constantemente sobre los corazones humanos. Cuando finalmente la gracia concluya su obra, será porque cada persona habrá revelado claramente la dirección escogida para su vida. Dios no cerrará la puerta mientras exista una sola posibilidad real de arrepentimiento. Pero llegará el momento cuando las decisiones humanas se habrán consolidado de tal manera que ya no existirán cambios de carácter ni transformaciones de voluntad. Uno de los aspectos más impactantes de esta enseñanza es que la mayoría del mundo no comprenderá inmediatamente lo que ha ocurrido. El espíritu de profecía presenta una escena profundamente solemne. Las actividades normales continuarán. Los negocios seguirán funcionando. Las personas continuarán haciendo planes para el futuro. Muchos seguirán asistiendo a servicios religiosos. Otros continuarán persiguiendo sus intereses personales. La vida parecerá desarrollarse con aparente normalidad. Sin embargo, una realidad invisible habrá cambiado completamente el destino de la humanidad. Cristo habrá terminado su obra mediadora. Ya no habrá más intercesión por el pecado. El tiempo de prueba habrá concluido. La eternidad de cada ser humano estará decidida. Esta situación recuerda poderosamente los días anteriores al diluvio. Durante años, Noé predicó una advertencia que la mayoría consideró exagerada. Las personas continuaron construyendo, comerciando, celebrando y planificando como si nada fuera a ocurrir. Cuando finalmente entró en el arca y la puerta fue cerrada por la mano de Dios, transcurrieron varios días antes de que comenzara la lluvia. Durante ese periodo, muchos continuaron viviendo normalmente, sin comprender que su destino ya estaba sellado. De manera semejante, las escenas finales de la historia humana revelarán una humanidad que, en gran medida, no percibirá inmediatamente la magnitud de lo que ha sucedido cuando la gracia concluya. Sin embargo, para el pueblo de Dios, ese momento tendrá un significado profundamente diferente. Aquellos que hayan respondido al llamado divino comprenderán la solemnidad de la hora. Sabrán que el conflicto ha entrado en su fase final. Reconocerán que las decisiones eternas han sido tomadas. Pero también comprenderán que el mismo Dios que los condujo durante toda su vida seguirá sosteniéndolos durante las pruebas que están por venir. Aunque la mediación haya concluido, la presencia de Cristo no abandonará a sus hijos. El amor que los salvó continuará protegiéndolos. La gracia que transformó sus caracteres seguirá siendo la base de su esperanza. Una de las verdades más conmovedoras relacionadas con este tema es que el cierre de la gracia no ocurre porque Dios deje de amar a los pecadores. El amor divino permanece inmutable. Lo que cambia es la condición espiritual de quienes han rechazado persistentemente las invitaciones celestiales.
A través de innumerables oportunidades, el Espíritu Santo habrá procurado convencerlos, atraerlos y transformarlos. Pero llegará un momento cuando el rechazo continuo producirá un endurecimiento irreversible. No porque Dios retire arbitrariamente su misericordia, sino porque la persona habrá elegido definitivamente vivir separada de Él. El cierre de la gracia simplemente ratifica públicamente la decisión que cada individuo habrá tomado repetidamente a lo largo de su vida. Las enseñanzas inspiradas describen también el profundo contraste entre la seguridad de los fieles y la angustia de quienes rechazaron la verdad. Durante mucho tiempo, ambos grupos coexistieron en el mismo mundo. Ambos escucharon advertencias similares. Ambos tuvieron acceso a oportunidades semejantes. Pero cuando la gracia concluya, las consecuencias de sus decisiones se volverán evidentes. Los que permitieron que Cristo transformara sus vidas experimentarán una confianza profunda basada en las promesas divinas. Los que rechazaron la luz comenzarán a enfrentar la realidad de haber despreciado la única fuente de salvación. Lo que durante años pareció una cuestión secundaria será reconocido entonces como el asunto más importante de toda la existencia humana. Uno de los aspectos más impresionantes del cierre de la gracia es que demuestra la enorme importancia del carácter. En ese momento ya no se realizarán nuevas conversiones porque el carácter de cada persona habrá quedado establecido. La obra de toda una vida habrá llegado a su culminación. Aquellos que desarrollaron hábitos de obediencia continuarán siendo obedientes. Aquellos que cultivaron la rebelión continuarán siendo rebeldes. El espíritu de profecía enfatiza repetidamente que el carácter formado aquí es el mismo carácter que será llevado a la eternidad. Por esta razón, la preparación para el futuro ocurre ahora. Cada decisión presente contribuye a determinar quiénes seremos cuando llegue ese momento solemne. El universo entero observará con profundo interés este acontecimiento. Los ángeles comprenderán que la fase final del conflicto está comenzando. Los mundos no caídos contemplarán una vez más la justicia y la misericordia de Dios. Satanás verá acercarse el desenlace inevitable de su rebelión. Y la humanidad enfrentará las consecuencias de las decisiones tomadas durante el tiempo de prueba. El gran conflicto habrá llegado a un punto donde ya no existirán posiciones intermedias. Cada ser inteligente estará claramente identificado con uno de los dos bandos. Resulta especialmente significativo que el cierre de la gracia ocurra después de la proclamación más amplia y poderosa del Evangelio. Dios no permitirá que la humanidad llegue a ese momento sin haber recibido una oportunidad suficiente para responder. El fuerte clamor habrá iluminado la tierra. La verdad habrá sido proclamada con claridad. El Espíritu Santo habrá trabajado poderosamente sobre los corazones. La misericordia divina habrá alcanzado su máxima expresión. Por eso, cuando finalmente concluya el tiempo de prueba, el universo reconocerá que Dios actuó con absoluta justicia. Nadie podrá acusarlo de haber sido impaciente. Nadie podrá afirmar que recibió menos oportunidades de las necesarias. El espíritu de profecía presenta esta verdad no para producir desesperación, sino para despertar a las personas mientras todavía existe tiempo. El propósito de estas advertencias no es generar miedo paralizante. Es producir una preparación seria. Dios desea que los seres humanos comprendan la importancia de responder hoy a la voz del Espíritu Santo. Quiere que reconozcan que la salvación no es un asunto que pueda ser pospuesto indefinidamente. Cada día de gracia constituye un regalo extraordinario. Cada oportunidad de arrepentimiento es una manifestación del amor divino. Cada impresión espiritual debe ser valorada como un tesoro de valor incalculable. Muchas personas viven como si siempre existiera una oportunidad futura para acercarse a Dios. Piensan que podrán decidir más adelante. Imaginan que dispondrán de tiempo suficiente para arrepentirse cuando lo consideren conveniente.
Pero las enseñanzas inspiradas revelan la fragilidad de esa suposición. Nadie conoce cuándo terminará su propio tiempo de prueba. Nadie sabe cuántas oportunidades más tendrá para responder al llamado divino. Precisamente por eso la Biblia insiste constantemente en la importancia del presente. Hoy es el día de salvación. Hoy es el momento para buscar a Dios. Hoy es la oportunidad para permitir que la gracia transforme el corazón. Cuando finalmente la puerta de la gracia se cierre, el universo contemplará una de las escenas más solemnes de toda la historia. La misericordia habrá completado su obra. La justicia estará lista para actuar. El destino eterno de cada persona habrá sido decidido. Y quedará demostrado para siempre que Dios hizo absolutamente todo lo posible para salvar a la humanidad. Ningún sacrificio fue demasiado grande. Ninguna advertencia fue omitida. Ninguna oportunidad fue negada. El amor divino habrá llegado hasta el límite máximo permitido por la libertad humana. Por eso, la gran lección de esta verdad no es simplemente que la gracia tendrá un final. La lección es que la gracia existe ahora. La puerta sigue abierta. Cristo continúa intercediendo. El Espíritu Santo sigue llamando. La misericordia todavía invita al arrepentimiento. Y mientras esa puerta permanezca abierta, existe esperanza para todo corazón dispuesto a responder. Pero precisamente porque esa oportunidad no durará para siempre, cada llamado del cielo debe ser considerado con la seriedad que merece. Porque llegará el día cuando la última invitación habrá sido pronunciada, y entonces quedará únicamente el resultado de las decisiones tomadas durante el tiempo de gracia. Una de las verdades más solemnes reveladas por el espíritu de profecía es que el pecado no continuará para siempre. Aunque la paciencia de Dios parece infinita desde la perspectiva humana, llegará el momento cuando la humanidad habrá llenado la medida de su iniquidad. Esta expresión, repetida a través de las Escrituras y desarrollada ampliamente en las enseñanzas inspiradas, describe el instante en que la rebelión humana alcanza un punto de madurez irreversible. No significa que Dios pierda el control de sus emociones ni que actúe impulsivamente. Significa que la misericordia habrá realizado todo lo posible para salvar, mientras que la humanidad habrá demostrado plenamente lo que ocurre cuando se separa deliberadamente de su Creador. A lo largo de la historia sagrada encontramos este principio repetido una y otra vez. Antes del diluvio, Dios observó cómo la maldad aumentaba continuamente hasta que los pensamientos del corazón humano estaban dominados por la corrupción. Antes de la destrucción de Sodoma, el clamor de sus pecados llegó delante del cielo como evidencia de una rebelión persistente y desafiante. Antes de la caída de Jerusalén, la nación rechazó repetidamente las invitaciones divinas hasta que finalmente cerró sus ojos a la luz. En cada caso, la destrucción no llegó porque Dios estuviera buscando una excusa para castigar, sino porque el pecado había alcanzado un punto donde ya no existía disposición para el arrepentimiento. Las escenas finales del mundo revelan una situación semejante, pero a una escala mucho mayor. Nunca antes la humanidad habrá poseído tanto conocimiento y, al mismo tiempo, tanta resistencia a la verdad. Nunca antes habrá existido una combinación tan intensa de avances materiales y decadencia espiritual. El espíritu de profecía describe una generación que dispondrá de enormes recursos, inmensos privilegios y abundante luz, pero que en gran medida utilizará esos dones para exaltar el yo en lugar de glorificar a Dios. La civilización alcanzará alturas impresionantes en ciertos aspectos, mientras desciende a profundidades alarmantes en otros. Será una época donde muchos hablarán de amor mientras rechazan la verdad, hablarán de libertad mientras se esclavizan al pecado y hablarán de espiritualidad mientras se alejan del Dios verdadero. Lo más trágico de esta condición no será la ignorancia. Será el rechazo consciente de la luz. La humanidad no se perderá porque Dios dejó de hablar. Se perderá porque decidió no escuchar. Durante años, el Espíritu Santo habrá impresionado corazones.
Las advertencias habrán sido proclamadas. El Evangelio habrá sido presentado con claridad. La verdad habrá brillado con una intensidad sin precedentes. Sin embargo, millones preferirán las tinieblas porque las tinieblas permiten conservar ciertos pecados. La lucha final no será principalmente intelectual. Será moral. La gran pregunta no será quién comprende más información, sino quien está dispuesto a someter su voluntad a Dios. El pecado posee una característica particularmente peligrosa: endurece progresivamente el corazón. Ninguna persona llega a la rebelión total en un solo día. El proceso ocurre gradualmente. Una decisión incorrecta prepara el camino para otra. Una verdad rechazada facilita el rechazo de la siguiente. Una concesión aparentemente pequeña debilita la sensibilidad espiritual. Con el tiempo, aquello que antes producía convicción deja de producirla. Lo que antes perturbaba la conciencia comienza a parecer normal. Y lo que antes parecía impensable termina siendo aceptado. Este endurecimiento progresivo constituye una de las tragedias más grandes de la experiencia humana. Por esta razón, el espíritu de profecía enfatiza constantemente la necesidad de responder inmediatamente a las impresiones del Espíritu Santo. Cada vez que Dios habla al corazón, se abre una oportunidad extraordinaria. Pero cada vez que esa voz es ignorada, el alma se vuelve un poco menos receptiva. No porque Dios deje de hablar, sino porque la capacidad de escuchar se debilita. El enemigo comprende esta realidad mejor que muchos creyentes. Por eso procura convencer a las personas de que siempre habrá una oportunidad futura para arrepentirse. Les susurra que pueden obedecer más adelante, buscar a Dios más adelante, entregarse más adelante. Pero la tragedia es que cada aplazamiento fortalece el hábito de aplazar. A medida que el mundo se acerque a su desenlace final, esta resistencia colectiva alcanzará niveles extraordinarios. Las personas no solamente rechazarán la verdad, comenzarán a oponerse activamente a ella. Lo que Dios declara santo será considerado innecesario. Lo que Él llama pecado será celebrado como virtud. Lo que antes avergonzaba a las conciencias será exhibido con orgullo. Y precisamente en medio de esta oscuridad moral, la luz del Evangelio brillará con mayor intensidad. El contraste entre los principios del cielo y los principios del mundo será cada vez más evidente. Sin embargo, incluso en ese escenario aparentemente desesperanzador, la misericordia divina continuará obrando. Este es uno de los aspectos más conmovedores de las enseñanzas inspiradas. Dios sigue llamando cuando los hombres habrían dejado de llamar. Sigue esperando cuando los seres humanos habrían dejado de esperar. Sigue extendiendo oportunidades cuando la lógica humana concluiría que ya no vale la pena hacerlo. Su amor persevera mucho más allá de lo que podemos comprender. Su paciencia supera todo cálculo humano. Su deseo de salvar permanece activo hasta el último instante permitido por la justicia. Pero llegará finalmente el momento cuando el universo entero reconocerá que cada oportunidad fue ofrecida y que cada decisión ha sido tomada. Los pecados del mundo habrán alcanzado su límite. La rebelión habrá revelado plenamente su verdadera naturaleza. Satanás habrá demostrado completamente los resultados de su gobierno. Y Dios permitirá que las consecuencias del pecado se manifiesten sin las restricciones que durante siglos impuso su misericordia protectora. Es importante comprender que el juicio final no constituye la derrota del amor divino. Constituye su vindicación. Durante milenios, Satanás ha acusado a Dios de ser injusto. Ha afirmado que sus leyes son arbitrarias. Ha sugerido que sus exigencias son innecesarias. Pero cuando la historia llegue a su conclusión, el universo verá claramente lo que produce la obediencia y lo que produce la rebelión. Verá la belleza del carácter de Dios y la destrucción inevitable causada por el pecado. Y reconocerá que todas las advertencias divinas estaban motivadas por amor.
Quizás la lección más importante de este tema es profundamente personal. Resulta fácil contemplar la condición del mundo y olvidar que el juicio comienza con las decisiones individuales. La pregunta más importante no es cuánto pecado existe en la sociedad. La pregunta es qué está ocurriendo en nuestro propio corazón. No basta con reconocer los errores del mundo si al mismo tiempo resistimos la voz de Dios en nuestra vida. No basta con comprender las profecías si seguimos posponiendo la entrega completa a Cristo. No basta con admirar la verdad si no permitimos que transforme nuestro carácter. Por eso, querido amigo, si has llegado hasta este punto de este estudio, no permitas que estas palabras se conviertan simplemente en información interesante. Escúchalas como una invitación personal del cielo. Tal vez el Espíritu Santo ha estado hablándote durante mucho tiempo. Tal vez hay áreas de tu vida donde sabes que Dios te está llamando a una entrega más profunda. Tal vez has estado esperando un momento más conveniente para obedecer plenamente. Pero la realidad es que el momento más importante es ahora. Hoy la puerta de la gracia sigue abierta. Hoy Cristo continúa intercediendo. Hoy el Espíritu Santo sigue convenciendo, llamando y transformando. Hoy todavía existe oportunidad. No esperes una señal más grande. No esperes una circunstancia más favorable. No esperes una crisis futura para buscar a Dios con todo tu corazón. La mayor tragedia de la historia no será que las personas no escucharon advertencias suficientes. Será que escucharon, comprendieron y aún así decidieron esperar. Mientras lees estas líneas, el cielo todavía extiende una invitación de misericordia. Cristo todavía dice, ven. Todavía hay perdón para el pasado, poder para el presente y esperanza para el futuro. Pero llegará el día cuando esa invitación habrá sido pronunciada por última vez. Llegará el momento cuando la última oración habrá sido ofrecida, la última advertencia habrá sido dada y la última decisión habrá sido tomada. Por eso, no endurezcas tu corazón. No ignores la voz de Dios. No permitas que las preocupaciones temporales te hagan perder de vista la eternidad. Corre a Cristo hoy. Entrégale tu vida completamente. Permite que transforme tu carácter. Permite que su gracia haga en ti la obra para la cual fue enviada. Porque la última oportunidad del mundo no es solamente un evento profético futuro. Para alguien, puede ser este mismo momento. Y la decisión que tomes respecto a Cristo será, sin duda alguna, la decisión más importante de toda tu existencia. Queridos hermanos y amigos, si este mensaje ha fortalecido su fe, abierto sus ojos a las realidades eternas o despertado en su corazón un deseo más profundo de prepararse para el encuentro con Cristo, les invitamos a apoyar esta misión. Suscríbanse al canal y activen las notificaciones para que cada nuevo estudio, reflexión y mensaje profético pueda llegar oportunamente a sus vidas. Estamos viviendo momentos decisivos en la historia de este mundo, y más que nunca necesitamos llenar nuestra mente con la palabra de Dios y con mensajes que nos acerquen al Salvador. Cada suscripción no es simplemente un número, es una persona que decide caminar más cerca de Cristo y mantenerse alerta ante los acontecimientos que se aproximan. Además, les animamos a compartir este mensaje con familiares, amigos, compañeros de trabajo y hermanos en la fe. Nunca sabemos hasta dónde puede llegar una verdad compartida con amor. Tal vez un simple enlace enviado hoy sea el instrumento que Dios utilice para despertar una conciencia, restaurar una vida, fortalecer una familia o conducir un alma a los pies de Jesús. El Evangelio fue confiado a cada creyente para ser proclamado al mundo, y todos podemos participar en esa obra maravillosa. Que nuestro compromiso no sea solamente escuchar la verdad, sino también convertirnos en mensajeros de esperanza para esta generación. Mientras aún hay tiempo de gracia, llevemos el mensaje de salvación a tantos como sea posible, para que más personas conozcan el amor de Cristo y estén preparadas para su glorioso y cercano regreso.